Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Paola, la única estudiante que está conectada. Bueno, entiendo que por el horario no necesariamente todos se pueden conectar en este horario, así que estoy grabando esto para que los que no se puedan conectar después lo puedan revisar cuando tengan tiempo. ¿Ya? Bueno, antes que nada me presento. Bueno, ya me conocen ya un par de semanas trabajando juntos. Mi nombre es Antonio Cerda y yo voy a ser el docente que va a estar a cargo de su proyecto de título hasta la semana 9, que es la semana final donde ustedes tienen que entregar ya su proyecto final, ¿ya? Bueno, llevamos 2 semanas. Ustedes hasta ayer entregaron la tarea de la semana 2. Revisé la mayoría. Me faltan algunos pocos que yo creo que ya los voy a revisar mañana temprano, pero en general ya revisé los trabajos. eh, en general bien, pero igual hay algunas cosas que hay que ir mejorando, ¿ya? Y que le hizo, bueno, la observación ahí creo que es importante dos cosas. Uno, que recuerden que este trabajo es acumulativo, entonces todas las semanas tienen que ir entregando. Por ejemplo, esta semana tienen que entregar la semana 2 más la semana uno y agregar las correcciones que yo le hice. Algunos le hice algunas correcciones. Entonces, primero recuerden eso. Entonces, la próxima semana, que entregan la semana 3 tienen que entregar la semana 3 más la uno y la 2 y agregar las observaciones que yo les voy haciendo, porque yo me voy fijando en eso también. Pero obviamente, en la medida que no vayan incorporando las mejoras, pasan dos cosas. Uno, les bajo puntaje. Dos, se pierde el hilo conductor. Las observaciones que yo le estoy haciendo tienen que ver con eso. Básicamente tienen que ver con que ustedes se enfoquen en una línea disciplinar, porque recuerden que este proyecto que ustedes van a hacer, pues lo van a pasar a una PPT y esa PPT ustedes la van a presentar en su examen de título. Entonces, y que la idea es que lo hagan pronto, porque ahí recuerden que, por si no lo saben, si ustedes se inscriben dentro del mes, primer mes después de que terminen el proyecto, el examen no tiene costo. Entonces, la idea es que hagan todo este proceso rápido, hagan un buen proyecto, cosa que se sientan bien preparados y dentro de aquí un mes más, o sea, estamos hablando de noviembre, ustedes ya tengan el título. ¿Ya? Entonces, eso es lo que esperamos todos. Entonces, por eso yo soy como bien hinchador, por decirlo de alguna forma, con ese tema, de que tienen que orientarse en una línea disciplinar. ¿Ya? Entonces, voy a volver un poquito atrás y de ahí vamos a ver lo que tienen lo que entregaron esta semana para hacer una retro general y después lo que viene la próxima semana, ¿ya? A ver, voy a compartir la pantalla. Ya, esto es importante. Y creo que a varios le hice la observación esta semana. Su proyecto tiene que enmarcarse dentro de alguna de estas cuatro líneas de disciplinares: capacitación, análisis de cargo, reclutamiento y selección o remuneración. ¿Ya? Entonces, ustedes la semana uno se recuerdan que tuvieron que describir la empresa, que en general todos anduvieron bien, ¿ya? A algunos les faltó el organigrama, eso los pedí que lo empezaran de nada, ¿ya? Donde no estuvo tan bien, algunos, no todos, fue en esto, ¿ya? En definir bien cuál va a ser la línea disciplinar que ustedes tienen que seguir. Entonces, ahí a los que yo le he hecho esa observación es esto. Ustedes tienen que elegir capacitación, análisis de cargo, reclutamiento y selección y remuneración. ¿Ya? Tienen que elegir una de esas cuatro líneas y trabajar desde ahora hasta el final del proyecto con esa línea, ¿ya? Em, Me pasó en algunos casos que yo les pedí que argumentaran un poco cuál era el problema, porque recuerden que el objetivo de este proyecto es una mejora, y una mejora a partir de algo que ustedes observan, perciben en su organización que no está bien, ¿ya? Entonces, me pasa mucho de que algunos de ustedes dijeran, ya yo voy a hacer un proyecto de capacitación o voy a hacer un proyecto de reclutamiento y selección, pero no queda tan claro cuál es el problema en el fondo, ¿ya? Porque tiene que haber una coherencia en todo el proyecto, desde el problema que ustedes plantean hasta la acción de mejora que ustedes van a plantear en la semana 6, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tiene que quedar muy claro dos cosas en estas primeras 2 semanas. ¿Qué línea disciplinar van a abordar y cuál es el problema que van a abordar? ¿Ya? A partir de la línea disciplinar que ustedes eligieron. Entonces, ojo con eso. En la medida que ustedes tengan súper bien definido la línea disciplinar y el problema que van a abordar, se les va a hacer mucho más fácil para adelante la elaboración del proyecto. Si no tienen claro cuál es el problema, y principalmente yo que les reviso el trabajo, no me queda claro eso, después no voy a tener claro si las acciones de mejora que ustedes están proponiendo finalmente resuelven el problema. ¿Por qué? Porque no voy a saber cuál es el problema. ¿Se fijan? Entonces, en la medida que haya
no quede tan claro, que esté como un poco disperso el problema, en adelante el proyecto va a ser disperso y las calificaciones no van a ser las mejores. Entonces ahí la idea es que en estas primeras 2 semanas quede clarito cuál es la línea disciplinar y cuál es el problema que ustedes van a abordar, ¿ya? Y yo les pido ejemplos. Por ejemplo, si me dicen que hay un problema de capacitación porque hay un área que no maneja algo, la idea es que me lo ejemplifiquen. Por ejemplo, el área de ventas no maneja los software de ventas que tienen que usar para vender sus productos, por ejemplo. ¿Ya? Y eso implica que los tiempos de venta se demoran, los clientes reclaman, etcétera. ¿Ya? Si, por ejemplo, el problema de reclutamiento y selección, ¿cuál sería, por ejemplo, un posible problema, por ejemplo? El proceso de selección se demora mucho. Mientras que están seleccionando, los candidatos se van. Puede que tampoco, si vamos al análisis de cargo, no exista análisis de cargo. Entonces, ¿cuál es el problema? La empresa está contratando personas que no necesita, con el perfil que no necesita. ¿Se fijan? Y remuneraciones, bueno, ahí el tema es mucho más amplio, ya puede ser desde que no haya equidad interna en la organización, etcétera. Pero si mal no recuerdo, ninguno de ustedes ha tomado esa línea de remuneraciones. Casi todos están enfocados en capacitación, análisis de cargo y reclutamiento y selección. ¿Ya? Eso. Entonces, eso es como súper importante, que quede claro cuál va a ser el problema que ustedes van a abordar. ¿Ya? Con respecto a lo que entregaron ahora, la semana número 2 estuvo en general bastante bien. Eh, a ver, voy a dejar de compartir porque no puedo ver la... Acá está. Denme un segundo porque se me perdió la información que tenía. Ah, no, acá está. Ya, ya. Entonces, con lo que hicieron esta semana, que como les dije, se lo acabo de revisar y en general está bastante bien, solo algunas observaciones, ¿ya? Recuerden que el problema se tiene que presentar con este formato. Por eso insisto que es importante que antes que hagan la tarea revisen los contenidos porque varios no incluyeron esto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, recuerden que los síntomas organizacionales son básicamente los problemas. Y por eso hay la Golden con lo que le estaba diciendo recién. Los problemas que ustedes plantean son los síntomas. ¿Ya? Como cuando nosotros vamos al doctor y el doctor nos hace algunas preguntas para diagnosticar qué nos pasa, nosotros somos como los doctores de la organización, los que trabajamos en recursos humanos. Entonces, nosotros tenemos que diagnosticar efectivamente dónde está el problema para efectivamente después dar una solución que sea efectiva. ¿Ya? Es como, por ejemplo, si nosotros vamos al doctor y nos duele el estómago y el doctor nos da un remedio, no sé, para los pulmones, no nos va a solucionar el problema, ¿cierto? Entonces, si nosotros como profesionales de recursos humanos no identificamos bien cuál es la causa, podemos hacer acciones de mejora que finalmente no van a resolver el problema. Entonces, y eso es súper importante del proyecto, e insisto con eso, la coherencia entre el problema y la solución que ustedes después van a plantear, ¿ya? Ojo, y esto es una referencia, porque por ejemplo acá dice que la línea disciplinar, por ejemplo, es capacitación y uno de los síntomas es falta de conocimiento. Esto está aquí como ejemplo y es súper general, ¿ya? Cuando ustedes lo hagan, ya varios le dicen la corrección, ya, si van a, por ejemplo, trabajar con capacitación y efectivamente hay falta de conocimiento, tienen que colocar quiénes son los que no saben, qué es lo que no saben, qué impacto negativo tiene en la organización, ¿se fijan? O por ejemplo, acá dice descontento por parte de los trabajadores. ¿Ya? ¿El descontento por qué? Porque no los capacita, porque se sienten mal compensados, porque el clima es malo, porque el jefe no los trata bien. ¿Te fijas? Entonces tienen que ser en los síntomas organizacionales bien específicos. ¿Ya? Tiene que quedar bien claro el problema. ¿Ya? Y a partir de eso, la temática disciplinar que van a desarrollar. ¿Ya? Creo que en general esta semana estuvieron bastante bien. Y con respecto a los objetivos, recuerden que son súper simples, porque varios de ustedes se complicaron y escribieron un párrafo de objetivos y es súper simple, es esto, lo que está en pantalla. Un verbo, el qué y el para qué, en el fondo. Entonces, veámoslo con un ejemplo claro. Supongamos que vamos a hacer vamos a mejorar el programa de capacitación. Entonces, el verbo sería, por ejemplo, actualizar, el qué sería la capacitación, y el para qué, para que los trabajadores cuenten con los conocimientos necesarios para realizar sus labores. ¿Te fijas? Súper simple. Si vamos, por ejemplo, a mejorar el proceso de reclutamiento y selección, el verbo sería como mejorar que el proceso de selección, ¿para qué? Para que podamos incorporar lo antes posible al talento que la organización necesita, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, los objetivos son súper simples, concretos y tienen que incluir el verbo, que es la acción, en el fondo, qué van a hacer y qué va a pasar a partir de eso. Tiene que tener como esos tres elementos, ¿ya? Entonces ahí, ojo a los que le hice la corrección con eso para que lo hagan así, ¿ya? Porque la mayoría lo hizo súper bien, pero algunos, como digo, hicieron más de incluso lo que tenían que hacer, ¿ya?
Y los objetivos específicos, ojo, los objetivos específicos de alguna forma son el desglose de lo que yo tengo que hacer para, por ejemplo, cumplir mi objetivo general. Supongamos que mi objetivo general es hacer un programa de capacitación para mejorar el desempeño de los trabajadores. Ese es nuestro objetivo general. ¿Qué objetivos específicos podría colocar yo? Primero, diagnosticar cuáles son las necesidades que los trabajadores tienen para capacitar, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico de necesidades de capacitación? Ese sería un objetivo específico, por ejemplo, ¿ya? A partir de eso, definir qué temas tengo que abordar en la capacitación, qué temáticas las voy a abordar, con qué las voy a abordar, les voy a poner una clase presencial o les voy a poner un entrenador que quizás los entrene en liderazgo, ¿se fijan? Y por último, ¿qué otro objetivo específico sería dentro de la capacitación? Evaluar el impacto que tiene la capacitación en los aprendizajes, en el comportamiento, en el desempeño de los trabajadores, etcétera. ¿Ya? Supongan que su objetivo general, en otro ejemplo, es reclutamiento y selección. Y por ejemplo, su objetivo general, ustedes plantean que van a mejorar el proceso actual de reclutamiento y selección para ser más eficiente y contratar al trabajador idóneo. ¿Ya? ¿Cuáles serían los objetivos específicos para cumplir ese objetivo general de reclutamiento y selección? Por ejemplo, definir los perfiles de cargo. Esa es siempre como la primera tarea de reclutamiento y selección. Sabemos lo que queremos buscar, entonces si no sabemos qué queremos buscar, tenemos que hacer el perfil de cargo. ¿Qué otro objetivo específico podría ser dentro del ámbito de reclutamiento y selección? Eh, Aumentar los canales de reclutamiento. Muchas veces pasa que las empresas tienen canales de reclutamiento súper acotados, redes sociales, las bolsas de trabajo, o si están en regiones, a veces ocupan el diario, la radio, etcétera, pero quizás esas fuentes de reclutamiento no dan abasto o no llegan a la persona que tiene que llegar, ¿se fijan? Entonces quizás un objetivo específico puede ser aumentar los canales de reclutamiento, ¿ya? Otro objetivo específico podría ser incluir pruebas técnicas. Quizás en sus empresas, para los que están trabajando ese tema, no se incluyen pruebas técnicas, ¿ya? Que midan habilidades, conocimientos, competencias, entonces quizás se deban incorporar, ¿se fijan? Entonces, los objetivos específicos de alguna forma deben ser un desglose de las cosas que ustedes tienen que hacer para cumplir con su objetivo general, ¿ya? En general estuvieron bien, pero hubo algunos que les hice este alcance de que la redacción tiene que ser más concreta y más específica, ¿ya? Entonces, la idea es que en estas 2 semanas quede clarito, como insisto, qué van a hacer, cuáles son los objetivos que ustedes van a cumplir y en el fondo cuál va a ser el problema que van a abordar, ¿ya? Eh, Voy a dejar de compartir antes de pasar a lo de esta semana para ver si es que alguno de los que están conectados, Teresa, Paola, Romina, tiene alguna duda o si no, con lo que hemos visto de la semana uno o 2, o si no, ya para pasar a lo que tienen que entregar ustedes la semana 3. Micrófono abierto y tengan la confianza para hacer las preguntas en caso que las tengan. Hola, profesor, buenas tardes, soy Paola. Hola, Paola. Yo la verdad me confundí, entendí lo que me explicó en la retroalimentación de la semana uno, pero no lo corregí, no lo corregí. Entonces, claro, ahora cuando vi la retroalimentación de la semana 2 me di cuenta también de que debería haberlo corregido y todo eso. Así que, bueno, ahora ya entendí bien cómo es que primera vez que nos toca, por lo menos a mí, hacerlo de esta forma. Ok, sí, sí, importante. Gracias, Paola. Es importante la retroalimentación porque efectivamente yo me fijo en eso. Y como les dije al principio, finalmente tienen que ir incorporándolo por dos cosas, porque si no lo hacen, les va a bajar el puntito y de ahí en adelante va a ser muy difuso el proyecto, ¿ya? Y cuando ustedes presenten su examen de título, puedo ser yo quien se los tome, pero pueden ser otros profes que quizás no van a conocer su proyecto. Entonces, eh, la idea es que si hacen un buen proyecto ahora, les va a ir bien después cuando hagan el examen de título. ¿Ya? Así que ahí ojo con las retroalimentaciones y también recuerden que el trabajo es secuencial. Tienen que entregar, por ejemplo, la próxima semana que entreguen la semana 3 tienen que entregar la semana uno y 2 también, ¿ya? Y bueno, y cualquier cosa, yo estoy disponible para ustedes y si tienen alguna duda, escríbanme al correo. Ya, yo de lunes a sábado respondo dentro del día. El sábado hasta el mediodía porque después de la tarde no me conecto, pero de lunes a sábado yo estoy respondiendo correo. Eh, Teresa, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Mi consulta es, ¿tanto los objetivos generales como los objetivos específicos tienen el mismo formato? ¿Verbo, qué, para qué y dónde? Bueno, el objetivo general tiene esa estructura, el verbo, el qué y el para qué. El objetivo específico no tiene una estructura definida, pero básicamente, como les decía, es como más que nada desglosar ciertas actividades que ustedes tienen que desarrollar para cumplir el objetivo específico, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tema estás trabajando tú, Teresa? Capacitación. Y Y esa va, fue la corrección que me hizo en esta semana.
el planteamiento de los objetivos, ahí estuve bajo. Ya, sí, porque, sí, o sea, insisto, primero vean los contenidos antes de la semana, porque está súper clarito el modelo. Entonces, eh, si tú estás trabajando en capacitación, tu objetivo general podría ser, ¿en tu empresa existe capacitación o vas a hacer algo desde cero? Existe. Ya. Entonces sería, no sería elaborar, porque ya está elaborado, sería como actualizar el verbo, sería mejorar. eh, pues me imagino que por ahí algunos de esos dos verbos son, porque en el fondo si ya existe un proceso, tú lo puedes mejorar o lo puedes actualizar. ¿Ya? Proceso de Sí, sería capacitación mejorar. para, no sé, mejorar el desempeño de los trabajadores. Y como te decía, si van a trabajar con capacitación, los objetivos específicos, enfóquenlo en las etapas de la capacitación, que son el diagnóstico, o sea, determinar cuáles son los temas que tienen que capacitar, eh, después la planificación, en el fondo, ¿qué necesitan para hacer la capacitación? ¿Qué recursos? ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Es una capacitación en sala o va a ser con un entrenamiento outdoor para que venga un coach y le haga, no sé, pues, desarrollo de habilidades a los colaboradores, etcétera? Y ustedes tienen que definir eso, pero finalmente los objetivos específicos no necesariamente tienen la misma estructura, sino que tienen que definir en el fondo qué actividades tienes que hacer para llegar a cumplir el objetivo general. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Eso. Eh, Ya, y si no tienen más dudas, pasamos a lo de la que tienen que entregar este lunes. Ya. Bueno, por mientras que comparto la pantalla, yo generalmente estoy con el proyecto de título, me encargo de que nos reunamos cada 2 semanas para ir retroalimentando y también que ustedes vayan resolviendo sus dudas, ¿ya? A ver, perdón, denme un minuto porque creo que se me cerró la página. Ya, no, acá está. Ya, lo que viene ahora, insistiendo en que tienen que mejorar las observaciones que dice la semana 1 y 2, es el fundamento teórico. ¿Qué significa eso? Ustedes van a construir un marco teórico. ¿Qué significa un marco teórico? Van a ir a los libros, que obviamente en este caso están disponibles en la biblioteca digital del IAC, y que si se fijan acá, esto yo les estoy mostrando los contenidos de la semana 3. Acá ustedes van a encontrar todo lo que necesitan. Yo creo que no tienen que consultar otros libros distintos a esto. Ya, a la Marta Ales y Alberto Chavenato, que imagino que les suena, Robbins, Rodríguez, obviamente el Código del Trabajo, si es que están viendo algún tema legal, etcétera. Pero lo que tienen que entregar el próximo lunes es una referencia bibliográfica del tema que ustedes están abordando. O sea, si están trabajando capacitación, busquen un libro de la Marta Ales, busquen un libro de Chavenato y pongan en su informe qué dice la Marta Ale respecto a capacitación, ¿ya? ¿Cómo es importante la gestión de competencias, por ejemplo, en una organización para mejorar los conocimientos de los trabajadores, ¿ya? ¿Qué dice de Alberto Chavenato de la capacitación? En general, todos estos autores que yo les estoy mostrando y que están en los contenidos de la semana 3 abordan todos los procesos de recursos humanos que ustedes están trabajando: reclutamiento, capacitación y análisis de cargo. Entonces, la idea es que esta semana es un trabajo más de biblioteca, ¿ya? Entonces, tienen que ir a estos libros, buscar qué dice la autora respecto a la temática que ustedes están abordando y hacer un pequeño ensayo respecto a qué dice cada autor respecto a la temática que ustedes están haciendo. Pero ojo, también es importante que ustedes ahí incluyan cómo esa teoría se incluye en, o se vincula con su proyecto, ¿ya? Entonces, es importante hacer ese nexo también entre lo que dice la teoría y por qué les va a servir a usted en el fondo para hacer el desarrollo de su proyecto, ¿ya? Entonces, aquí hay un trabajo más como de bibliografía, de leer, de analizar y de ponerse a escribir en el fondo, ¿ya? Dependiendo de las consideraciones que ustedes van a hacer, ¿ya? Eso con respecto a la semana número 3. Y creo que es importante dejarle algunas cosas lanzadas para la semana 4, independientemente de que quizás nos estemos juntando esta semana. Esta es la semana 3. A ver, denme un segundo, porque después de que ustedes hagan la próxima semana la teoría, tienen que empezar a desarrollar la investigación, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener que hacer una encuesta o una entrevista dependiendo de la cantidad de gente que puedan entrevistar, etcétera. Entonces, ahí yo les propongo lo siguiente. Antes de hacer la entrevista, o sea, o ustedes tengan la próxima semana, yo creo que igual nos juntamos la próxima semana porque ahí la entrevista es clave. Si las preguntas están mal hechas, si estamos haciendo unas preguntas que quizás no aborden lo que ustedes están abordando, porque pasa mucho y eso que a veces
están haciendo, por ejemplo, un proyecto de investigación de capacitación y a veces incluyen preguntas que tienen que ver con clima, con remuneración y se pierde un poco el foco. Entonces, hagamos lo siguiente, nos juntamos de nuevo la próxima semana, una vez que ustedes ya hayan entregado el marco teórico y hacemos algo similar, donde yo les explico en el fondo cómo tienen que hacer la encuesta, en qué tienen que tener ojo. eh, y también les puedo enseñar a hacer encuestas digitales. No sé si ustedes manejan el Google Forms, ¿conocen cómo hacer encuestas en el formulario de Google? Teresa, Paola, que están conectadas ahí. Sí, acá en la empresa lo utilizan ese Ah, formulario. perfecto. Ya. Yo se lo recomiendo siempre porque es más fácil, porque al hacer una encuesta en Google Forms, la lanza y después el mismo sistema te hace los gráficos, te analiza la información, entonces uno va a copy pega. Entonces a uno le evita todo el trabajo estar haciendo en Excel, los gráficos y todo eso, el Google Forms lo hace automático. Entonces es una buena herramienta para uno porque es fácil compartirla, para no andar haciendo encuestas en papel ni llenando papeles, sino que la podemos compartir por el WhatsApp, por el teléfono, y es súper fácil de hacer. Entonces, la próxima semana nos juntamos, les digo cómo hacer la encuesta, cómo hacer las preguntas y les enseño también cómo utilizar este formulario de Google que yo creo que les va a facilitar el proceso. ¿Ya? Eso, no sé si tienen más dudas. Yo no, profesor, todo claro. Perfecto. Igual, para los que no se pudieron conectar, les voy a dejar de lo que se alcanza hoy día, si no mañana en la mañana, este video compartido ahí en el foro del aula para que lo puedan ver los que no se pudieron conectar. ¿Ya? Y también ustedes que se conectaron le dicen a sus compañeros si es que pueden de que va a estar disponible el video mañana. Eso, y cualquier cosa, como digo, de lunes a sábado yo estoy disponible para que ustedes me escriban con respecto a las dudas que tengan y escríbanme, si para eso estoy. Y es importante que vayan resolviendo las dudas antes de la entrega, así que en ese sentido no se preocupen y me pueden tapar a correos, que para eso estoy y la idea es que pueda sacar un proyecto bueno. Como les digo, en la medida que ustedes hagan un proyecto bueno, súper concreto, certero, bien específico, les va a ir súper bien en el examen de título, ¿ya? Eso, así que bueno, cualquier cosa estamos hablando, que tengan una excelente semana y quedo disponible, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien. Ya, Gracias por profesor, participar. gracias. Chao, chao.